Bienvenidos a la edición 2023 de Entre Líneas. Entre Líneas, este programa que este año no cambia su esencia, pero le dimos una vuelta de rosca y hoy lo vas a ver. Y antes de terminar con esta apertura y decir comenzamos ya, quiero expresar mis más sentidas condolencias a la familia Gómez Danuso por la reciente pérdida de la dama de Corrientes, la señora de Corrientes, Antonieta Danuso de Gómez, que ha dejado de existir el 26 de febrero y que realmente a mí en lo personal me ha producido una gran tristeza, una gran congoja, y creo que al igual que a todos los correntinos, porque se ha perdido una persona que era un referente para todas las mujeres y para los correntinos. Reitero mis condolencias a la familia y durante este mes vamos a hacer un programa homenaje, porque creo que le hicimos uno de los últimos reportajes que dio y lo vamos a reiterar, pero contando anécdotas de lo que fue el backstage de ese programa. Y ahora comenzamos con este primer programa 2023 de Entre Líneas Ahora. Presidente y fundador del Partido Popular, abogado, político desde muy joven, desde los 18 años, y tiene una extensa trayectoria en este ámbito. Actualmente vicegobernador de la provincia y presidente de la Cámara Alta. Estamos con el doctor Néstor Pedro Brailiar Pocar. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias. No, por favor. Si me permite, quiero hacer un pequeño agregado. A ver. Porque tiene que ver también con lo que hago. Yo tengo un doctorado en Derecho Público, Política y Gobierno, que es consecuencia de los 32 años que tengo de docente. Claro. Yo soy titular de cátedra de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la UNE. Así que también es docente. Sí, es una profesión que amo profundamente, a la que me sigo dedicando. Sigo dando clases. De hecho, la semana antepasada estuve tomando examen libre. Ay, ¿cómo salieron los alumnos? No, se presentó una sola y no estaba preparada en absoluto. Digamos ella que misma me dijo que no estaba... O sea que ella misma se auto boicoteó, digamos. Sí. No sé si pero me dijo que no estaba preparada. Bueno, cuénteme... doctor, como presidente de la Cámara de Senadores y presidente del Partido Popular, ¿cómo usted ve hoy el esquema electoral del 2023? ¿Cómo se viene el panorama electoral? Bueno, acá hay dos cosas muy bien diferenciadas, muy diferentes. Las elecciones provinciales y municipales son legislativas, es decir, se va a renovar la mitad de la legislatura, un tercio del Senado, 5, y la mitad de la Cámara de Diputados. Y se van a renovar la mitad de todos los consejos deliberantes de los municipios que convocan con la provincia, que seguramente va a ser en el mes de junio. Esto es opinión personal porque no está conversado todavía el tema. Sí, pero varios coinciden ya con que va a ser junio. Normalmente los municipios que son opositores suelen votar con la elección nacional. Es decir, seguramente esto va a ser allá por septiembre o octubre. Claro, cada municipio va a ir... Puede convocar cuando estime. Claro, cuando estimen conveniente, y bueno, para los municipios que son del Frente de Todos irán con las elecciones nacionales. Siempre ellos hacen coincidir con las nacionales. Claro. Pero ¿cómo ve este panorama? Yo creo aparte que la de elección ser provincial nosotros vamos a trabajar arduamente, de hecho ya lo estamos haciendo, porque aspiramos a que la ciudadanía refleje en sufragios, en votos y por lo tanto en la cantidad de bancas que se obtengan,
un apoyo que es mayoritario al gobierno, a la gestión del doctor Valdés. Sabemos que él es uno de los 2 o 3 gobernadores con mayor nivel de prestigio en la Argentina y con un muy bajo nivel de gente que desaprueba la gestión, porque no solamente el alto nivel de aprobación, sino también el muy bajo nivel de desaprobación, digamos. Desaprobación, que siempre los hay, por supuesto. Sí. Entonces lo que tenemos que lograr con el trabajo es que esa enorme mayoría se vea reflejada en votos y entonces eso permita mantener una mayoría en ambas cámaras, que hoy es muy cómoda, prácticamente 2/3 de cada cámara. 2/3 de cada cámara, así es. También hay que lograr que los municipios que que renuevan la mitad de sus consejos tengan el apoyo popular necesario para seguir trabajando y seguir haciendo los cambios que haya que formular. Y después tenemos la elección nacional, donde, bueno, sí, ahí se elige el Ejecutivo, se elige presidente y vice de la Nación. Y este es un tema realmente complicado porque, bueno, Argentina está viviendo una época muy difícil con, para mí, 2 grandes problemas que son muy, muy importantes. Primero, la situación económica. Una inflación que, pese a todas las predicciones que hizo el ministro de Economía, no ha bajado. Es más, es posible que febrero y marzo sean meses más altos todavía porque son meses donde se autorizan el aumento de determinadas tarifas. Y la inflación no es solamente lo que afecta a la gente en la compra de alimentos, afecta a las relaciones porque esto incide en los contratos de alquiler. Hoy en día ya nadie quiere alquilar porque no sabe cuál va a ser la perspectiva dentro de 6 meses u 8 meses. Afecta todo, doctor. La compra de útiles, sin ir más lejos. Nosotros estamos en pleno marzo, estamos ya con las clases que han empezado y los papás quedaron anonadados de los precios. Sí, por supuesto, las cuotas de colegio. Volvemos a la compra de alimentos, la gente ya hace rato dejó de comprar por marca, compra por precio. Exactamente. Y después está la otra figura, de que cada vez más común, que uno sabe, ayer estuve hablando con una persona que dice, yo ya agarré y cargué, y cuando llegué a la caja dije, bueno, esto queda por acá. Y antes era algo que a nadie le gustaba tener que dejar 2 o 3 cosas en la caja. Al contrario, le daba cierta vergüenza, sí, ¿no? Tener que decir esto no puedo, pero ahora ya es común. Sí, la gente dice, bueno, cargo esto y dejo lo que no puedo y otra cosa. Y realmente yo creo que la oposición está trabajando en un plan, pero tiene la obligación como alternativa gubernamental de plantear ese proyecto a la sociedad y hasta establecer un mecanismo de debate dentro de la sociedad para que la ciudadanía sepa que hay una alternativa superadora y cómo se va a salir de este mal. Fíjese que yo el otro día estaba haciendo un cálculo, yo tengo mis años yo también los míos, doctor. No, yo tengo más. Pero yo me acuerdo perfectamente bien, cuando en 1970, yo era adolescente, el gobierno toma la decisión con la ley 18.188, que fue un decreto ley, quitarle 2 ceros a la moneda argentina, al peso moneda nacional. En realidad no es que me acuerdo, sino que lo estudié. No, lo habrán contado. No, lo estudié. Sí. Lo estudié porque soy contadora. El peso moneda nacional tenía 100 años de vigencia. Así es. Desde 1970 a hoy le sacamos 13 ceros a la moneda. No, terrible. O sea, 100 años tuvo vigencia una moneda, que aparte llegó fuerte. A ser una de las monedas más fuertes del mundo. Hasta la moneda de un peso era el famoso níquel que le decían, que se usaba de adorno en los cintos de los gauchos, digamos, de paisanos, porque era muy linda, ¿no es cierto? Sí. Eran unas monedas gordas, grandotas, así. Bueno, y en 50 años le sacamos 13 ceros a la moneda. ¿Pero qué quiere decir eso? Y usted que es contadora sabe a lo que me estoy intentando referir. Que la plata, al valer cada vez menos, lo que se pierde es el poder adquisitivo de la gente. Por supuesto. Y afecta a toda la economía, porque es una rueda, digamos. Por supuesto. La gente no tiene plata para gastar y lamentablemente no puede comprar. Entonces tiene que empezar a dejar de lado, bueno, esto que era un gusto se terminó. Esto que necesito, y bueno, lo evalúo con otra cosa que necesito más. Entonces, el valor de la plata... Entonces, esas son las cosas que en algún momento... Y un programa antiinflacionario requiere de la convicción de la gente. Yo me acuerdo haber conversado con un médico, amigo mío,
que había emigrado a España. Y después de lo que fue una pésima gestión de Rodríguez Zapatero en la parte económica, vino la gestión de Rajoy, que le tuvo que ordenar la economía. Y muchos sectores fueron duros. Yo le pregunté a él cómo dice, mira, se están haciendo bien las cosas porque se explica a la gente. Entonces la gente sabe cuáles son las cosas que hay que ir corrigiendo o que se van corrigiendo. Esto es fundamental. Y yo siempre saco otra cuestión, menciono otra cuestión. Hace cosa de 5 o 6 años se aprobó una ley para mí muy importante y no se le dio mucha trascendencia, que es la ley del debate presidencial obligatorio. Ya tuvo vigencia en las elecciones de 2019, sí, pero la ciudadanía cada vez más tiene el derecho a exigir que los candidatos presidenciales digan paso a paso qué es lo que piensan hacer. No que sea una colección de promesas y de bondades que son imposibles. Yo siempre digo que un candidato tiene que estar en condiciones de responder 2 preguntas básicas. ¿Qué quiere hacer y cómo lo piensa pagar? Porque si uno dice solamente qué quiere hacer, entonces una campaña se convierte en un montón de buenas intenciones o de enormes promesas. Seamos sinceros, en los últimos debates, lo único que hacen es sacarse en cara uno al otro lo que hizo mal. Y en vez de decir... Y uno lo compara con los debates de presidentes como en Estados Unidos, donde si bien se chichonean, como es la palabra que se dice, pero se habla de fondo. Entonces, yo creo que lo que primero que hay que hacer cuando se organiza un debate es decir los ejes, que sí se los da, pero no permitir el moderador que estén chichoneándose, porque si no, no sirve. Se va la mayor parte del debate en agresiones mutuas, que no tienen sentido. No sirve para nada. Doctor, ¿qué pasó con la autovía? ¿Por qué está parada? ¿Por qué la Nación cortó los fondos? Porque esa es una de las preguntas que la gente se hace. La verdad que es una cosa que no se entiende. Estamos hablando de una autovía de 10 kilómetros, no estamos hablando de 300, 400 kilómetros. La verdad es que yo creo que lo que hubo es una decisión política de no asignar fondos, lisa y llanamente. Lisa y llanamente. Con el agravante de que por el diseño de esta autovía se ha convertido en un problema realmente. Problema para ir al aeropuerto, tuvimos problemas para ir a los Corzos, y así sucede. El que viene circulando... No, y el que viaja, norte, doctor, claro, el que viaja nomás, tiene que atravesar, es un calvario atravesar por esos 10 kilómetros. Lo que debiera servir para agilizar está sirviendo de tapón, realmente es... Y lo peor de todo es que se ha dicho que la obra está parada, ¿no? Está parada, y sobre todas las cosas, ¿sabe qué es lo que la gente apunta? A que si bien está parada, y eso ya sabe que es a nivel nacional que han cortado los fondos, en la Virgen, en la rotonda, donde uno tiene que acceder a alguna de los 2 lugares, no está tan bien señalizado e iluminado a la noche, para viajar de noche. Entonces, eso quizás podríamos nosotros desde aquí, desde la provincia, poder dar una solución de emergencia, porque se evitarían muchos accidentes y también que mucha gente erre el camino. Sí, yo lo voy a conversar, pero me parece muy adecuada la observación. Bueno, doctor, dentro de la elección nacional está un poco polarizado, ¿no? Tenemos el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y dentro de cada uno de esos frentes hay internas. Internas que ya los medios de comunicación nos están atormentando, que si Alberto, que si Cristina, que si Capitanich, que si Máximo lo apoya o no lo apoya. Bueno, y del lado de Juntos por el Cambio está Macri por un lado, Rodríguez Larreta por otro, Lilita mismo dejó entrever que quiere ser candidata, Patricia Bullrich. ¿Cómo cree usted que desde aquí, desde la provincia, que nosotros apoyamos, ¿no? Como, digamos, el gobierno apoya a el espacio de Juntos por el Cambio, ¿usted cree que eso puede llegar a consensuarse sin llegar a las PASO o se van a dirimir en las PASO? No estaría mal que se diriman las PASO, y no tiene por qué ser un hecho traumático. Lo que hay que acordar son 2 cosas para mí. Primero, pautar el disenso, es decir,
que el disenso y las diferencias de opiniones no se conviertan en agresiones recíprocas. Eso primero que nada. Porque porque si no estaríamos en el, digamos, estaríamos en la misma situación que está al frente de todos. Claro. Y lo otro, que el programa tiene que ser común. Y en eso yo sé que los equipos técnicos están trabajando en común. Ajá. Entonces, porque el programa tiene que ser uno solo. Después la ciudadanía determinará, si es que no hay un acuerdo previo, quién es él o la candidata que surja de las PASO. ¿Y cómo lo ve a Milei, doctor? Yo, sinceramente, yo soy liberal de toda la vida. Ajá. Y no hablo del partido. Habla de la creencia. Yo soy de filosofía, yo creo en el liberalismo, son las ideas que hicieron grande a la Argentina. Hicieron la Argentina. Que hicieron la Argentina, así es. Ahora, yo le he escuchado no más de 2 o 3 definiciones al señor Milei con lo que francamente no estoy de acuerdo. Si yo estoy reclamando que tenemos que cuidar nuestra moneda, porque lo reclamo, lo último que puedo hacer es decir, yo voy a eliminar la moneda y reemplazarla por el dólar. ¿No es cierto? Sí, sí, es una de sus incongruencias. Esa es una solución facilista. Además, la moneda es uno de los símbolos de la soberanía de un país. Por supuesto. Es uno de los símbolos, porque la política monetaria es una de las medidas... Es la que distingue al país. Exactamente, exactamente. Y si yo he conversado con gente de Ecuador, por ejemplo. Ecuador en la gestión de Abdalá Bucaram reemplazó la moneda ecuatoriana por el dólar. En Ecuador circulan dólares como moneda. Prácticamente les obliga a estar ordenados, sí es cierto, un montón de cosas, bajaron la inflación, pero no tienen política monetaria. Claro. Y la política monetaria es parte de la soberanía de un país. Así dice la Constitución. La moneda es un símbolo, además. Totalmente. Entonces yo no estoy de acuerdo. Después, no explicar a la gente, dice eliminar el Banco Central. ¿Qué significa eliminar el Banco Central? ¿En qué incide en la vida de la gente? Y así sucesivamente. Yo voy a ser un gran país dentro de 30 años. Bueno, pero ¿y mientras tanto? No, pero ¿y cómo? Aparte. No, porque entonces, también sus discursos son muy digamos, han habido, enfáticos. No, pero sí, por el tema de la casta política, política, y resulta que él también... Eso no me preocupa. A mí tampoco, pero digamos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, él también salieron muchas denuncias, ¿no? Sí. Respecto pero de es cierto que él larga un discurso que le está diciendo a la gente joven. Yo quiero hacer un país distinto. Sí, en eso es lo que hace que mucha gente joven lo siga. Lo siga. Pero también tenemos que fijarnos cuáles son los pasos para hacer ese país, porque... Y eso es lo que los jóvenes tienen que entender. Yo creo sinceramente que las soluciones facilistas no funcionan, no han funcionado en ninguna parte del mundo, y entonces no vamos a venir nosotros a descubrir el agujero del mate. Exactamente. Sinceramente. La pólvora hace muchísimos años ya se descubrió. Vamos a una pausa, doctor. ¿Cómo no? Y después le paso una pequeña encuestita que hice con algunas personas. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Doctor, me tomé el trabajo de ir a un sector de la sociedad que creo que yo
es el que más está sufriendo, ¿no? El sector medio bajo, digamos. El verdulero que vende con su carrito en la esquina, el kiosquero, el peluquero, la manicura, gente común que vive de su trabajo y vive solamente de su trabajo, porque me cercioré de eso, que no tenga afiliación política, y le pregunté, dígame 3 cosas que usted querría que funcionara mejor, ¿no? Okay. Obviamente, la número 1, aunque usted no crea, la inseguridad. Bueno, yo le había dicho al principio de esta conversación que habían 2 problemas y después me fui por la rama con el tema de la economía. El otro gran problema es la inseguridad. Estamos viviendo en la Argentina, en algunas zonas de la Argentina, como Rosario, como algunos lugares del Gran Buenos Aires, cosa que nunca se vio. Mucha gente que se fue en su momento de Corrientes, hoy está volviendo, ya jubilados o retirados, está volviendo a la provincia, básicamente por 3 motivos. Primero, porque al correntino le tira su tierra, eso es cierto. El que puede volver, vuelve, porque se tuvo que ir. Así es, doctor. En segundo lugar, porque siempre es más barato vivir en la provincia que en el Gran Buenos Aires. Pero básicamente lo peor es por la inseguridad. Se dispara del crimen y de la droga. Y hoy tenemos lugares donde el homicidio, la amenaza, lugares hermosos como puede ser la ciudad de Rosario o algunos lugares del Gran Buenos Aires donde directamente el tema está fuera de control. Fuera de control. Entonces, eso sí, sin duda. Y eso yo siempre sostengo que es como una catarata de cosas, que es como una cascada. Entonces también termina en alguna medida afectando en cuestiones menores. Es decir, cuando se banaliza el tema de la inseguridad, cuando se lo toma como algo que, bueno, es inevitable. No es inevitable. No es inevitable. No es inevitable. Es lo que yo vengo diciendo hace mucho por radio, tampoco tenemos que... Yo visité El Salvador hace pocos años como presidente de la Comisión de Seguridad del Parlamento Latinoamericano y del Caribe. En El Salvador solamente podíamos circular por donde nos decían las zonas rosadas, que eran las zonas que estaban totalmente protegidas. El resto, por favor, nos pedían que no fuéramos. Salvador tenía un promedio de 5 homicidios por día. Era la sociedad más violenta del mundo. Ahí nacieron las maras, que se exportaron a Estados Unidos, a otros países de América del Sur, consecuencia además de una cruel guerra civil que tuvo El Salvador, donde murió el 4% de la población. Hoy tienen un presidente que está tomando medidas absolutamente durísimas, ¿no es cierto? Lo vemos siempre, lo vemos por internet, lo vemos por televisión. Es decir, ¿por qué vamos a permitir que las cosas lleguen a un punto? ¿No es cierto? Si se pueden tomar en serio desde ahora. Cuando hablamos que la inseguridad era una sensación, que éramos un país de tráfico, de tránsito con el tema droga, estábamos omitiendo problemas que eran absolutamente reales. Reales y visibles, y que nos pasa a todos. Por supuesto que sí. Desde que uno naturaliza que le roben el celular. No es natural. No. Uno podría tener que ir por la calle tranquilo contestando un mensaje o hablando por teléfono y puede. No, así es. Y no puede. Así es. Entonces me parece que es como que está enraizado, ¿no? En la gente eso. Lo que pasa es que tiene que haber es decir, muchas cosas son, el mensaje de arriba es el que va bajando, por eso decía una cascada, ¿no es cierto? Y yo creo que hasta hoy no hay un mensaje nacional claramente en contra de la inseguridad. No lo hay. Y la prueba está en todos estos lugares que estamos mencionando. Así es. Otra pregunta era la parte económica. Usted ya lo contestó, ya lo dijo, ya dio un amplio panorama, bastante certero. Y otro que también preocupa, ¿no?, es el tema de la credibilidad. Me preocupó a mí. Porque mi pregunta era, ¿usted va a ir a votar? Y me decían no. Entonces le digo, ¿por qué no quiere ir a votar? Y porque no creo. Esa falta de credibilidad, ¿no?, que se da en estratos, le vuelvo a repetir, medios bajos y medios, porque también he hablado con gente profesional que también vive de su trabajo, decía, ¿para qué? Sí. No voy a ir a votar porque... Entonces le digo, no. Y este es un mensaje que yo quiero que usted le dé a la sociedad.
Si uno no se involucra, si uno no se informa, si uno no lee y si uno no vota, después que no llore de que las cosas no cambian, ¿no? Mire, el viernes pasado nosotros tuvimos una reunión provincial muy exitosa. Sí, lo leí, lo felicito. Del Partido Popular. Lo felicito. Gracias. Y cuando yo hice uso de la palabra, destaqué 3 cuestiones. Uno era el tema de la elección provincial, el otro el tema de la elección nacional, y finalmente dije el desafío que tenemos por delante como dirigentes de que la sociedad recupere la confianza Exactamente. en los partidos políticos y en quienes hacemos política. Este año estamos cumpliendo 40 años de democracia. Posiblemente es el periodo más extenso de la historia argentina sin ningún tipo de proscripciones de ningún sector. Los partidos políticos, la dirigencia política es parte, lo dice la Constitución, son componentes fundamentales del sistema democrático. Es nuestra obligación trabajar para que la sociedad nos devuelva parte de la confianza. Esa es una tarea que la tenemos que ganar. Yo lo planteé claramente a toda la dirigencia del partido, ese es el mayor desafío, que la sociedad diga, bueno, está bien. Y como sugerencia le digo a la gente, cuando se toma una actitud, esto es sugerencia, o por lo menos una reflexión, cuando se toma una decisión de condena total, se está beneficiando al que hace mal las cosas. Exactamente, es lo que yo le decía. Se está castigando al que medianamente trata de hacer bien. Exactamente, es lo que yo le decía. Porque ¿qué más quiere el que hace mal las cosas? Que lo metan en la misma bolsa que el que las hace bien. Entonces, exactamente. Somos todos iguales, todos somos malos, y entonces no importa lo que yo hago. Y lo último que me pidieron es basta de planes. Ya sé que no depende del gobierno provincial, no, doctor, pero, esto es a nivel nacional. Los planes surgieron como una alternativa en una crisis económica muy difícil, sí, como fue la de 2001-2002. Sí, sí, la viví. Y tenía como fin que nadie se muera de hambre. Exactamente. En la Argentina, país productor de comida por naturaleza, tenemos mucho más beneficio que otros países vecinos nuestros. Así es. Lo que pasa es que esto se fue degradando y se fue convirtiendo en instrumento político de algunos sectores que se sabe perfectamente que han hecho de esto una herramienta política muy importante. Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que hacer es transformar de modo tal que en parte algunas transformaciones se hicieron, de modo tal que el que tiene un plan tenga que prestar algún tipo de contraprestación a la sociedad, ya sea capacitación, estudio, trabajo o lo que fuere. Pero para eso, lo primero que hay que hacer es que esto no sea herramienta política de nadie. De nadie. Y el primero que tiene que renunciar a usar como herramienta política es el propio gobierno. Es el propio Estado. Es el Estado gobierno. Gobernante, digamos, exactamente, ¿no? Y creo yo también habría que darle alguna actividad para que esa persona que cobra un plan se dignifique con trabajo, ¿no? Porque hay tantas cosas por hacer. Pero por supuesto. Que uno dice, bueno... Lo que nunca tenemos que perder de vista es que nadie tiene que pasar hambre en la Argentina. No, eso no. Entonces, de ahí hay tanto por hacer. Muchísimo. Entonces, esa creo que tiene que ser la premisa. La premisa para mí. Así es. Pasó por Entre Líneas el vicegobernador de la provincia, presidente de la Cámara de Senadores y presidente del Partido Popular, el doctor Néstor Brailiar Pocá. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias, un placer haberlo tenido aquí. Gracias, muy amable. Gracias. La nena de Argentina llega a Corrientes. Este 25 de marzo, en el Anfiteatro Coco Marola, María Becerra. Adquirí tus entradas en 4 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa del Banco de Corrientes en www.plateanea.com o en la casilla municipal de San Juan y Junín, todos los días de 8 a 12 y de 17 a 21 horas. Si ya tenés o pedís tu tarjeta joven o bonita, hasta el 17 de marzo, participá por 10 pares de entradas para el show. ¿Te lo vas a perder? Bases y condiciones en www.promosdelbanco.com. Organiza Festo Producciones.
Invita Banco, el banco de Corrientes. Los correntinos tenemos un plan. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte. Porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Él es abogado, político, presidente de la tercera fuerza a nivel provincial por gravitación electoral. Encuentro Liberal es un espacio político, así le gusta a él llamar a este espacio que lidera, que ha cumplido el 26 de febrero 9 años, pero que está compuesto por gente que hace muchísimos años lleva en el corazón el pensamiento liberal. Es diputado, presidente de la Cámara Baja, representa a todos los correntinos esa Cámara, y estamos hablando nada más y nada menos que del doctor Pedro Gerardo Casani, conocido como Perucho, pero hoy en este programa lo vamos a llamar doctor. ¿Cómo está? Hola Marcela, ¿cómo está? Perucho, directo. Sí, Perucho directo. Perucho directo. Sin doctor, sin Pedro, porque todo el Bueno, mundo me conoce por Perucho. Desde el 2009, presidente de la Cámara, elegido siempre o casi siempre por unanimidad. Qué satisfacción, ¿no? Satisfacción y responsabilidad, Marcela. Hoy por hoy entiendo que hay una sociedad que está bastante descreída de la actividad política, de los políticos, y a veces también se cae en el error de también ejercitar críticas de evaluatoria de la cuestión institucional. Claramente que el Poder Legislativo forma parte del nervio propiamente motor de cualquier democracia, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en función de eso, cuando uno asume la responsabilidad que le confieren en primer lugar los ciudadanos al elegirnos diputados, y luego la elección de autoridades de la Cámara que se realiza entre los 30 diputados que somos en la provincia, y la posibilidad de conducir de la presidencia de la Cámara, sin duda que es una tremenda responsabilidad, más allá de un honor, por supuesto, pero de una gran responsabilidad. Y aparte ante el consenso, Sí, porque siempre logrando el consenso. Sí. Salvo en una oportunidad que hubo otra persona que también se ofreció para presidente, y me parece muy bien. Luego, sí, en cada una de las elecciones... Es parte de la democracia. En cada una de las oportunidades, digamos, mis pares me confirieron tamaña responsabilidad y tamaño desafío. Por supuesto que uno, repito, lo toma con muchísima satisfacción, pero también con una gran responsabilidad, porque en definitiva, repito, somos parte de una construcción de la sociedad apegada a la democracia, donde nuestra tarea es, hoy más que nunca incluso, prestigiar esta institución en la que conformamos, con acciones concretas, con hechos concretos, con herramientas concretas, en el caso nuestro,
leyes particularmente, resoluciones y declaraciones, que estén a tono con una sociedad que demanda claramente presencia del Estado en muchas esferas. Doctor, o Perucho. Perucho. Encuentro Liberal cumplió el 26 de febrero 9 años de vida, pero está conformado por personas que llevan en su corazón el estigma liberal de muchos años, ¿no? ¿Cómo lo han festejado? Desde ELI, desde Encuentro Liberal, venimos trabajando desde la conformación misma como fuerza política, bien vos señalabas, en el 26 de febrero del 2014 irrumpimos a la vida política institucional de la provincia, en la provincia de Corrientes, y año tras año, te diría día tras día, tratamos de generar siempre actividades que tengan que ver con empatizar con lo que la sociedad entiende en cada circunstancia, que son aquellos caminos en los que debemos acompañar. El año pasado, en diciembre, el 1 de diciembre del 2022, hicimos una actividad muy importante acá en la capital, en un salón muy grande. Tuvimos la posibilidad que nos acompañen muchísimos partidos políticos, autoridades de partidos políticos. Y ahora, este 26 de febrero, ya no queríamos, primero que todo, repetir un escenario como esto, pero además lo que necesitamos de los partidos políticos es comenzar a generar con hechos concretos de las cosas que a la sociedad le preocupan y de las que nosotros claramente queremos representar. Entonces, este 26 de febrero lo que hemos hecho fue una actividad a las 10 de la mañana en toda la provincia de Corrientes, en el mismo horario, en distintos lugares geográficos, plantar un árbol o más de un árbol en un espacio público, un poco referenciando lo que hoy el mundo necesita, que es volver a forestar. El mundo necesita, el universo, el planeta necesita que nos amiguemos con el ambiente, y entonces nos pareció una manera, en primer lugar, original, y en segundo lugar también de alguna manera demostrativa de que con pequeñas acciones podemos ir mejorando lo que hoy ocurre en el mundo, que es el cambio climático, todo esto que tiene que ver con el calentamiento global, etcétera. O sea, fue una acción de alguna manera que tiene que ver con el cuidado del ambiente, pero a su vez también, debo decirlo claramente, subliminalmente es echar raíces como partido político. Nosotros le llamamos enraizar, dicen los chicos del partido, a nuestra fuerza política en la provincia de Corrientes. Así que fue de una actividad muy interesante. A mí me tocó estar en la ciudad de Goya ese día. Claro. Nos acompañó el intendente de la localidad, legisladores de otras fuerzas políticas, los presidentes de casi la totalidad de los partidos políticos en Goya, oficialismo y oposición. ¡Ah, qué lindo! Lo cual, en el arranque del uso de la palabra, me tocó señalar que era de verdad una actividad democrática, porque también los dirigentes políticos tenemos que aprender que por encima de las diferencias, que son legítimas, en democracia es legítimo que haya distintos espacios de pensamiento, pero que hay ante cuestiones que tienen que ver con el denominador común. Claro, el interés común, podemos darnos la posibilidad de estar juntos. Así es. Durante su gestión como presidente desde el 2009, modernizó lo que es la Cámara de Diputados. Creó el digesto, se tecnificó un poco todo lo que eran las leyes que uno tenía que por ahí ir a la biblioteca a buscar. Hoy por hoy están ya casi todas cargadas en el digesto, vía internet. Así que, y una institución totalmente desburocratizada y abierta a la gente, ¿no? Me interesa particularmente algo que hizo cuando fue ministro de Gobierno, el mapa del delito. ¿Qué fue el mapa del delito? Allá por el 2001 a mí me tocó ser, como bien decía, en ese momento ministro de Gobierno y Justicia. Sí. Y la responsabilidad que tenía dentro de las áreas que competían a ese ministerio estaba la policía, claramente, el servicio penitenciario y otros más. Y nosotros advertimos desde el momento que llegamos a la gestión
que habían eventos que se reproducían o que se producían o que se repetían en determinados días de la semana, en determinados barrios de la capital fundamentalmente y del interior, y casi siempre los autores eran de un segmento etario y las víctimas de otro segmento etario. Y como nos llamó la atención empezamos a indagar un poco esto y terminamos conformando el mapa del delito en función de la cantidad de denuncias que había por comisarías, y en ese momento lo que determinamos que, al menos en la capital, los hechos de delincuencia se generaban en los días jueves y viernes particularmente, y el segmento de los autores eran gente muy joven, personas entre 16 y 20 años te diría, y las víctimas estaban entre pasados los 65 o 70 años. Esto nos determinó que había sin duda, ya en ese momento, un segmento que vivía en la marginalidad claramente, ¿no? Y que lo que buscaba era generarse recursos rápidos, económicos, para seguramente proveerse de un dinero fundamentalmente para aquellos que estaban destinados al consumo de estupefacientes. Sí. Las víctimas más fáciles, entre comillas, eran personas mayores, habitualmente cuando estaban solas, en una parada de colectivo, caminando en algún barrio de la capital, y la verdad que nos dio mucho resultado porque eso nos permitió tener una mirada clara y en función de eso nosotros semana tras semana era como que proyectábamos la actividad de la policía como para generar la prevención fundamentalmente. Creo que en este momento nos está ocupando. Yo la verdad que no sé si en este sentido, quizás en otro, digamos. Pero me parece algo muy interesante porque después le voy a contar, pero hice una encuesta entre gente totalmente apartidaria, trabajadores independientes, ferretería, peluquería, profesionales que viven de su profesión, y le pregunté cuáles eran sus inquietudes y qué pensaban de la política y qué pensaban para estas próximas elecciones del 2023. Este es un trabajo que lo vamos a hacer hasta que terminen las elecciones, porque creo que es muy importante ser un nexo entre las personas que yo creo que hoy por hoy están muy descreídas de la política y las personas que hacen política. Entonces tienen una idea hacia dónde ir para que la gente participe. Porque lo que más me llamó la atención es que nadie quería ir a votar. Y traté de cambiar un poco desde mi humilde lugar esa visión de que si no participamos tampoco tenemos derecho después a reclamar por qué pasa esto o por qué pasa lo otro. Así como la película 1985 tuvo tanto éxito porque desterramos lo que era la, digamos, intervención militar en el gobierno y logramos la democracia, creo que tenemos que hacer uso de ella. Y para hacer uso de ella la mejor forma es emitir el voto. Quiero agregarte algo respecto a lo que vos estás diciendo, que certifico lo que vos estás señalando. Lo que todos tenemos que estar convencidos es que los problemas que tiene la Argentina, los grandes y los chicos, se resuelve únicamente a través de la política. Y los problemas los vamos a resolver no con actitudes antipolíticas. Las cuestiones pendientes las vamos a resolver con mejor política. Exactamente. Y mejor política significa mayor participación de la ciudadanía. El ciudadano tiene que convencerse que debe participar en la vida pública, no sé si precisamente y únicamente a través de los partidos políticos, hay de muchas maneras donde la sociedad se puede involucrar, instituciones no gubernamentales, ONG que trabajan en distintos ámbitos, y empezar a tener un protagonismo cada vez más importante, porque necesitamos llegar cuanto antes podamos a tener una democracia de verdad participativa. Cuando digo de verdad participativa, no solamente yendo a votar un día domingo y después quedarse a ver qué es lo que pasa, no. La sociedad debe participar en los actos electorales y en la vida cotidiana, peticionando, reclamando, protestando, dentro del marco, claramente, lo que establece la Constitución. Del respeto. Pero lo que del digo respeto es, al otro, ¿no? Cuanto más participación tengamos de la sociedad en la vida cotidiana de las instituciones,
vamos a acercarnos seguramente lo más rápidamente posible a tener una sociedad que pueda sentir que la política y los políticos representamos el interés general de la sociedad. A mí me gustaría que usted le explique a la gente que hay elecciones nacionales, Sí. elecciones provinciales, y qué es lo que vamos a elegir y cuántas elecciones vamos a tener durante el año. Este año este 2023 es hiperelectoral. Yo suelo corregirle a algunos amigos cuando hablan de es un año político. No, política siempre. Cuando vos vas a la verdulería y elegís qué producto vas a comprar, estás haciendo política económica, no partidaria. Entonces, política, el ser humano, un ser político, de la mañana hasta la noche. Entonces, este sí es un año electoral, claramente. Vamos nosotros en la provincia de Corrientes, de acuerdo a la Constitución, estamos llamados a elegir legisladores provinciales, se renueva el 50% de la Cámara de Diputados, nosotros somos 30 diputados, se renuevan 15, y el Senado, que se renueva por terceras partes, digamos, un tercio, se eligen 5 senadores. O sea, para ser concreto, vamos a elegir a nivel provincial 15 diputados y 5 senadores. En los consejos deliberantes, también este año 2023 va a haber elecciones en la totalidad de los municipios que hay en la provincia. La fecha de convocatoria a elecciones municipales es una atribución o del Ejecutivo Municipal, del Intendente para traducirlo, y en algunos casos, en algunos municipios que no son más de 2, es el Consejo Deliberante el que determina, que convoca elecciones. Todo hace suponer que vamos a tener elecciones provinciales y municipales, en las municipales en alrededor de 60 municipios o más, en el mismo turno que en el provincial. Todo hace suponer que vamos a tener en una fecha distinta de la PASO y de las elecciones generales para elegir presidente y vicepresidente de la Nación y diputados nacionales. Yo creo, no tengo información, esto es simplemente opinión, que probablemente el lunes que viene vamos a tener ya la fecha de convocatoria para votar en el mes de junio, junio con N. Entonces, si es así, el gobernador tiene que dictar el decreto de convocatoria pertinente. La Constitución obliga que la convocatoria se haga 90 días antes de la fecha de elecciones, con lo cual supongo que podríamos llegar a votar el 4 de junio, con lo cual 90 días antes, que se cumplen ahora creo que el 6 de marzo, porque hay 2 meses que trae 31. Así es. Porque no son 3 meses, sino 90 días. Sí. Seguramente estaremos votando para diputados, senadores provinciales y concejales en 60, por lo menos, o 62 municipios de la provincia. El segundo domingo de agosto vamos a tener la elección que también es obligatoria, que llamamos PASO, la PASO. Serían las elecciones internas de cada partido. Claro, ¿no? pero es un voto obligatorio donde la sociedad tiene que ir a elegir, a seleccionar a quien lo prefiere como candidato a presidente para las elecciones de octubre. Pero es un voto obligatorio, la gente va a tener que ir también a votar el segundo domingo de agosto. Luego que estén seleccionados los distintos candidatos, cada uno de los espacios políticos que van a participar buscando la presidencia de la República, Junto por el Cambio, Frente de Todo, el Partido de la Libertad, bueno, van a seleccionar allí, digamos, a través del voto de la gente, quién quiere que sea el candidato de Junto por el Cambio, quién prefiere, quién puede ser el candidato por el Frente de Todos, etc. De esa elección van a salir las fórmulas que van a competir y las de diputados nacionales que van a competir el tercer domingo de octubre. Estamos hablando de tercera elección en la provincia de Corrientes. Sí. Y si en esa elección del tercer domingo de octubre ninguna de las fórmulas a presidente y vice alcanza el porcentaje que establece la Constitución Nacional, que es el 45%, o en la segunda hipótesis es 40%, pero más de 10 puntos de diferencia con el segundo. Si nadie alcanza eso, 21 días después, ya vamos a estar en noviembre, vamos a estar votando la segunda vuelta al balotaje con las 2 fórmulas más votadas. Así que esta va a ser una
un año muy importante Largo, desde el punto largo. de vista eleccionario y también, digamos, vuelvo a ratificar lo que vos decías también, ¿no? Es importante que vayamos a elegir, es importante que lo hagamos como felizmente lo hacemos en la Argentina, en un clima de libertad, donde cada uno tiene el derecho de ir a votar por quien cree, por lo que cree, y ojalá que vayamos a elegir cada uno de nosotros los que estamos convencidos que pueden ser quienes modifiquen esta situación que tenemos en la Argentina, de este plano inclinado que tenemos en la Argentina. Como vos señalás, no importa por quién votes. No importa. Pero lo importante es que tengamos una participación porcentual muy importante, que yo creo que va a ser así. Bueno, Creo que va a ser así. le paso los 3 ejes más importantes que esta pequeña encuesta me ha planteado, ¿no? Lo primero, la inseguridad. La inseguridad a la gente la tiene bastante mal, ¿no? Y tampoco ve acciones ante esa inseguridad. El segundo punto es la parte económica, obviamente es la preocupación general. Yo creo que vienen de la mano, la inseguridad y la parte económica, es así. Sí, sí. Y la tercer pata es la educación. La educación. A mí me encantaría que, ojalá que en poco tiempo más tengamos invertida la escala, que sea la primera preocupación de todo el mundo la educación y después claramente la economía, la inflación, la desocupación, la inseguridad. Sin duda que sí, sin duda Es que las sí. 3 vienen de la mano. Yo te voy a comentar, Marcela, que para mí fundamentalmente el tema educativo es un tema de casi obsesión. Totalmente. Seguramente porque soy hijo de maestros, razón por la cual en mi casa cuando yo era pequeño se respiraba escuela, a la mañana y a la tarde. Y a la Así, tal noche. cual. Nos sentábamos a almorzar y se hablaba de escuela, nos sentábamos a cenar y hablábamos de escuela, mis padres y nosotros. Es cierto que hoy por hoy hay preocupaciones que superan, digamos, la persona que está fuera digamos, de que no tiene trabajo, aquellos que aún teniendo trabajo no le alcanza el sueldo. Por supuesto que digamos, es una preocupación de todos, la mía, la tuya, la de todo el mundo. Ir hoy a cualquier lugar, a un supermercado, a una despensa, es solamente sinónimo de sorpresa, de sorprenderse permanentemente. Y en función de estas prioridades que siempre son las urgencias en la familia y urgencia también en la agenda del Estado. Y por ello, a veces, detrás de perseguir lo urgente, nos vamos olvidando de lo que son las cosas importantes. Las cosas importantes sin duda tienen que ver con la educación. La educación es la que sin duda es una tremenda igualadora de oportunidades. La educación forma parte de la esencia misma de un Estado. Yo les suelo comentar a los dirigentes de mi espacio político que hasta hace algunas décadas la riqueza de un país se medía por lo que teníamos debajo de la suela del zapato, la tierra, minerales, etc. En estas últimas décadas la importancia de un país, de una nación, se mide por lo que tienen sus habitantes arriba de la ceja, en la inteligencia, en el conocimiento. Tenemos que trabajar mucho para esto porque es un tema que desde el punto de vista político claramente no es la prioridad en general, porque tampoco es la preocupación señalada por la ciudadanía y creo que esto con el transcurso del tiempo debemos comenzar a revertir, porque dada la situación lamentablemente por la que estamos atravesando en nuestra querida Argentina, lo urgente, lo importante se conjugó y tenemos que hacer las cosas que son importantes pero que son urgentes, como por ejemplo el tema educativo. La pandemia nos trajo mucho dolor de cabeza, mucha tristeza, muchos parientes, amigos, afectos que los perdimos en el camino, se nos murieron por la pandemia, por este maldito COVID, y que vino este COVID a poner de alguna manera en tela de juicio a la ciencia. Nadie
en su sano juicio imaginaba que podríamos pasar por algo como la que aún hoy todavía la tenemos, felizmente bastante más menguada, pero todavía sigue la pandemia entre nosotros. Y también la pandemia vino a poner en tela de juicio muchas cosas, entre ellos el tema educativo. Nosotros en la provincia de Corrientes votamos una ley que se hizo con mucho trabajo y mucha participación, que es la Ley de Educación, que cuando la votamos y la sancionamos, parecía como que teníamos todo previsto en esa ley. Aparece la pandemia un tiempo después, unos años después, y nos dimos cuenta que era inimaginable cómo iba a repercutir en la educación. Prácticamente un año los chicos sin escuela, sin ir a la escuela, luego de ello clase a distancia, que generó una tremenda desigualdad entre los chicos que tenían dispositivo, computadora, teléfono y otros que no. Después apareció un sistema de burbujas que nosotros ni siquiera nos podíamos imaginar. Y esto, digamos, de alguna manera determina, por lo menos para nosotros, nuestro espacio político, que es una buena oportunidad para revisar el sistema educativo en la Argentina y claramente también nosotros en Corrientes. Por lo menos abrir el debate para que podamos comenzar a pensar cuál es la educación que necesitamos en este siglo XXI. De hecho, nosotros, con un gran equipo de educación que me acompaña y que me asesora, salimos a militar este tema del tema educativo. Debo ser absolutamente honesto con vos. Algunos amigos políticos cercanos me dicen, mira que con la educación no está por ganar una elección. Y probablemente tengan razón. Pero no es eso lo que a mí me llama a hacer política, esto de ganar elecciones. Me parece que ganar elecciones es la consecuencia de otras cosas previas. Y sí creo que los que estamos en lugares de responsabilidad institucional tenemos que tratar de plantear aquellas cosas que entendemos, ¿no? Que, digamos, yo no me siento dueño de la verdad, pero digo, estoy en un lugar en la que podemos generar una buena oportunidad para debatir qué sistema educativo necesitamos nosotros en Corrientes y claramente ver qué se puede hacer a nivel país, sobre todo porque, por lo menos a priori, los números de las encuestas y los sondeos de opiniones, que es muy probable que en diciembre de este año tengamos un gobierno nacional distinto del que hasta hoy está en funciones. Entonces tenemos que empezar a pensar desde ese lugar, ¿qué hacemos con la educación? ¿De qué manera podemos aportar también para que cambie no solamente en la provincia, sino que sea vertical el cambio, ¿no? Veamos, y no es tan difícil, Marcela, ver qué pasa en otras partes del mundo con alguna idiosincrasia parecida a la nuestra, claramente, en el tema educativo, y comenzar a poner en práctica, ni siquiera digo que tenemos que inventar la pólvora, porque ya está inventada, lo que tenemos que ver es qué sistema educativo nosotros podemos aplicar en Corrientes, en la Argentina, que nos permita mejorar los índices que tenemos de las últimas pruebas nacional e internacional que conocemos. Realmente muy agradecida, Perucho, por haber pasado aquí, por Entre Líneas, darnos tu mirada política de este año electoral. Y bueno, no va a ser la última porque seguramente en radio tendremos varias oportunidades para charlar y seguramente con los candidatos también que van a hacer un mix dentro del espacio político de ECO más Vamos Corrientes, como también del de Frente de Todos. Así que ha pasado por Entre Líneas el presidente de la Cámara de Diputados y presidente de Encuentro Liberal, el doctor Pedro Gerardo Casal. Gracias. Gracias, Marcela. Hemos llegado al final de esta edición. Te espero el próximo sábado en el mismo horario. No me dejes sola y que tengas una bendecida semana.